Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Es cierto que este momento de la historia de la humanidad es singular, disruptivo, contradictorio y sumamente peligroso para la especie humana. Los analistas internacionales definen este tiempo como un momento de cambio civilizatorio. Sin embargo, entre nosotros, la derecha local, pretende emparentar o relacionar este proceso de reestructuración de fuerzas a nivel mundial con la llamada batalla cultural. Pero esa batalla cultural no contiene casi ninguno de los componentes que justifique el enfoque de un avance civilizatorio, sino todo lo contrario. La destrucción de la educación y particularmente del conocimiento significan la consolidación de la sumisión y la dependencia de un poder hegemónico central y en disputa. El proceso de inversión en conocimiento y desarrollo implementado durante el gobierno nacional y popular, aunque imperfecto e insuficiente, representó un sesgo de soberanía que continuaba aquel que había sido abortado a mediados del siglo XX. La farandulización de la política impuesta por Carlos Menem se perfecciona, lo digo entre comillas, con el culto a la ignorancia que manifiesta este gobierno de Milei, trazando una línea que completa la destrucción y primarización de nuestra economía y nos condena a la pauperización intelectual. Hay quienes sostienen que la actual clase dirigente debe morir para que nazca una nueva generación de líderes políticos. Esa mirada tiene un riesgo central, que es la posible pérdida de la memoria histórica que rescate la consigna de la soberanía. Bueno, y para hablar de ciencia, tecnología, planes soberanos en cuanto al conocimiento, invitamos a un asiduo visitante de esta radio. Ya ha venido a este programa y a estos micrófonos 2 o 3 veces, ¿no? Eduardo Borkin, bienvenido. Muchas gracias. A Radio Caput, a nosotros los otros. Eduardo es profesor emérito de la UBA, doctor en Ingeniería Mecánica en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Fuiste miembro del directorio de ITEC, ¿sí? Que era la parte técnica de YPF. YPF Tecnología, sí. Fuiste presidente del directorio también, ¿no? De YPF sí, Tecnologías. después fui gerente general. Bueno, y tuviste un tiempo como referente de ciencia y tecnología en el Instituto Patria, y tenés 2 libros, me acabas de regalar antes de entrar al aire el último libro, Tecnología Propia, Neocolonia o Reindustrialización Autónoma con Justicia Social. Mezclaste ahí un tema excelente, o 2 temas excelentes, y otro libro que se llama ¿Qué ciencia quiere el país? Eso es importante, porque define de alguna manera el comportamiento estratégico de un país frente al conocimiento, frente a la industria, frente a la ciencia y a la tecnología. Bueno, y además escribiste cientos de artículos periodísticos relacionados con la ciencia y la tecnología. Eduardo, ¿podés hacer una pequeña semblanza de lo que estamos viviendo hoy en contraste con lo último que vivimos en el gobierno anterior, que tampoco, como lo dije en el editorial, ni fue suficiente y también tuvo algo de imperfecto, pero
era un poquito mejor que esto. Claro. El gobierno anterior lo podíamos y lo criticábamos. Yo era crítico, pero cuantitativamente, es decir, estaba entre 5 y 6 en lugar de 10, como tendría que haber estado, pero esto es un desastre. Esto es un desastre desde lo cualitativo, es decir, pero yo creo que no es que un tipo que andaba por la calle se hizo cargo de esto, creo que lo hemos menospreciado en ese sentido a Milei. No hemos entendido de entrada que él es el representante de la Argentina del imperio y que con él el sistema neocolonial se está afianzando en la Argentina. Ahora, él es apenas un mandadero. Un mandadero, sí. Los jefes de él son otros. Los jefes de él son otros adentro y afuera. Los jefes de él son otros adentro y afuera, pero él pone la cara, él dice las barbaridades. Así que bueno, en este momento él es el tipo contra el que nosotros estamos, pero a mí me parece que no es que había un tipo un poco psicótico que andaba por la calle y de repente cayó en el puesto de presidente, sino que nos han apretado las tuercas del sistema neocolonial y ahí estamos, ¿no? Mal en lo que hace al crecimiento del país. Yo siempre hablo de lo que llamo desarrollo peronista, que nada que ver con el desarrollismo de Frondizi y Frigerio. El desarrollo peronista es el crecimiento con justicia social y no una cosa primero y la otra después, sino las dos simultáneamente. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos desde el campo nacional y popular es que este proyecto de retomar un desarrollo con justicia social y entrando en detalles, no hemos sido capaces de presentarlo en las últimas elecciones, donde lo único que dijimos que estaba bien pero era insuficiente era parar a Milei. Déjame que haga un puntito ahí porque es interesante. Yo te conozco a vos y estuvo aquí Franchín, que estaba Ana Franchi, que vino con vos, estaba al frente del CONICET, ha estado acá Diego Hurtado también. Muchos representantes de lo que es la ciencia y la tecnología, muchos también de la educación, ya llevamos, no sé, casi 500 programas, no sé cuántos programas hicimos hasta ahora, y digo, hay quienes se ocupan de este tema desde el punto de vista de programación, de planificación, es decir, no somos unos improvisados. No, en absoluto. ¿Y qué pasó con eso? Es decir, parte de lo que vos decís, ¿no? No comunicamos eso. Pero por otro lado, dentro de la dirigencia política, estrictamente política, también hay un cierto desprecio, no sé si la palabra es desprecio, pero desdén con respecto a la programación de ciencia y tecnología con respecto a los resultados de un país. Claro, pero yo no me estoy refiriendo desde ya centralmente a ciencia y tecnología, pero también a la educación básica, también a la salud. Es decir, porque el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, que yo creo que fue un mal gobierno, insisto, pero frente a la pandemia actuó bien. Tuvimos las vacunas, tuvimos aislamiento, tuvimos apoyo a las empresas económicas, quiero decir, tuvimos apoyo a los laburantes. Y este tipo hace todo el show de que la vacuna le pone magnetismo, magnetiza a un gordito que estaba por ahí, y lo hace una diputada nacional. Es decir, no lo hace un gil cualquiera, lo hace una diputada nacional, se mete con el Garraham, le corta el Garraham la guita, se mete con los hospitales públicos en general, se mete con los médicos de los hospitales públicos, que hoy ser médico en un hospital público es realmente tener un salario. Hay que tener vocación, hay que tener vocación, pero cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos y que me dirigía la tesis, me decía, sí, pero hablábamos de las vocaciones. Me dice, pero vos con la vocación no podés ir al supermercado y pagar la comida. Que si te piden guita, no vocación. Entonces, yo entiendo los médicos tienen vocación, pero cuando vuelve a la casa, la esposa, los hijos, lo que tenga alrededor, bueno, quieren comer. Y él mismo quiere comer. Entonces, todo este deterioro en la convivencia de los argentinos, porque en definitiva, si yo hay sectores que les quito el morfi, estoy deteriorando la convivencia. Si yo paro los planes Procrear y dejo de construir viviendas, estoy, digamos,
pegándole a la convivencia. El número de fábricas que cierran. Ahora, ahí hay preguntas para hacerse, porque en otros momentos, cuando ocurría esto, había manifestaciones en la calle, Sí. había movilización. ¿Qué está pasando que no pasa nada? Entre comillas Sí. lo digo, que no pasa nada. Quizás esté calentando la olla a punto de que cuando la presión suba esto explote. Seguramente va a explotar. El problema es que, como me decía alguien el otro día, aquí en estos micrófonos también, Ernesto Jaureche me dice, bueno, pero ¿cómo van a salir si nadie les propone salir? Bueno, yo creo que hay dos temas. El primero es, bueno, yo he ido muchos miércoles a acompañar a los jubilados. Pues yo soy un jubilado, pero al margen de eso, he ido a acompañar a los jubilados. Y claro, el aparato represivo le mete miedo a cualquiera, y sobre todo a gente que no tiene la gimnasia de salir a la calle. Eduardo, los jubilados de hoy son los de los años 70, Sí, me 80, queda claro. así que decir que eso los amilana un poco, a mí me parece que lo que está faltando es vocación política de la dirigencia como para conducir Bueno. el descontento, es decir, no hay Sí. nadie que exprese qué vamos a hacer con las Bueno. cosas que nos duelen. Sí, yo iba a llegar a eso porque digo, el primero es, salen los jubilados que fueron militantes en los 70, o que fuimos militantes en los 70, pero cada vez quedamos menos de eso. Pasamos a ser figuritas raras. La masa de jubilados no sale. Pero el otro tema es, hay un... Es decir, yo creo y que a pesar de todos los males que estamos viviendo, hay una cierta esperanza en Milei. ¿Por qué lo vota la gente? Es decir, ¿por qué gana una elección legislativa? Y aunque lo hubiese empatado, me hubiese admirado igual, pero la ganó por unos puntitos, pero la ganó. ¿Por qué la gana? ¿Quién lo vota a Milei? Bueno, hay unos votos que es la típica clase media gorila antiperonista, que votaría a Lassi con tal de que no gane el peronismo, pero después hay gente que realmente dice, bueno, pasamos por los gobiernos nacionales y populares, pasamos por esto, pasamos por lo otro, y en Argentina yo cada vez estoy peor. Este tipo me ofrece la ilusión de que pasó de una inflación gigante, estrafalaria, a una inflación de 2-3% mensual, bueno, que para la Argentina es un número pequeño. Es decir, cuando yo hablo con gente que vive en el exterior de 2-3% mensual, se horrorizan, qué inflación brutal. Pero nosotros no estamos acostumbrados a manejar números pequeños. Nosotros todos son números. Ahora, Eduardo, si un tipo como Milei, disruptivo, una personalidad disruptiva, con enunciados que ya los vivimos, porque Sí. los resultados de lo que él plantea ya los vivimos por lo menos 3 veces a lo largo del último medio siglo, es porque nosotros no le estamos ofreciendo al votante algo atractivo y con razón dice, bueno, pero no resolvieron la inflación. Y a ver, viste que te iba a decir que no te iba a comprometer a los 3 conceptos que por lo general en este programa le consultamos a los políticos y a la gente de la academia, pero bueno, vos sos gente de la academia también, en última instancia es eso, preguntarte, hay 3 cosas que no hemos resuelto, dentro de otras millones de cosas que no hemos resuelto en el campo nacional y popular: la inseguridad, la inflación y la corrupción. Sí. Y si no damos respuesta a esas cosas de forma tajante, de forma terminante, bueno, no tenemos mucho para ofrecer. Bueno, yo estoy de acuerdo. Primero, que no ofrecimos nada. Es decir, yo hace una semana, algo por el estilo, publiqué un artículo en Página 12 que decía neocolonialismo o qué. Porque nosotros no... lo que es lo que nosotros desde el campo nacional y popular no hemos ofrecido. Es decir, a esta elección fuimos con consignas muy básicas. Pará Milei. ¿Pará Milei para qué, che? ¿Qué querés hacer en lugar de...? ¿Cuál es la alternativa para Exacto. Milei? Claro. No lo dijimos y tenemos alternativa. ¿Cómo es que no tenemos desde el campo nacional y popular, desde el peronismo, alternativas para Milei? Y no las dijimos, no nos animamos a decirlas. ¿No hay muchas rencillas internas? Mirá, claramente... Estamos muy fragmentados. Claramente exceden mi nivel, pero sí, claro que hay muchas rencillas internas. Es decir, hay muchas rencillas internas, algunas de ellas inexplicables,
alguna de ellas inexplicable, alguna de ellas dice, che, pará, ¿por qué está pasando esto que le está facilitando todo el laburo a Milei? Bueno, ¿cómo puede ser que nuestra dirigencia no se dé cuenta que así le estamos abriendo camino a Milei? Y aparte, sí, digamos que hay preguntas de las tres que vos hiciste que nos cuesta más contestar. Es decir, el tema de la seguridad. Hemos desarrollado la increíble idea de que fortalecer la seguridad es prima hermana del gatillo fácil, lo que es una barbaridad. Es decir, yo el otro día estaba en La Plata escuchando el discurso de inicio de sesiones legislativas de Axel, y había una compañera científica, que Axel dedicó buena parte de su discurso a describir en detalle la cantidad de patrulleros que habían comprado, la cantidad de agentes que estaban incorporando a la policía de la provincia, etcétera. Y la señora me dice un poco exaltada, ¿cómo puede ser que estemos alabando la represión? No estamos alabando la represión, estamos alabando el que vos puedas salir a la calle sin que te asalten y pará. Vos vivís en Capital, en Barrio Norte. Yo la otra vez venía en un remis que me traía del Aeroparque, venía de laburar de Mendoza, aterricé en Aeroparque y tomé un remis hasta mi casa. Y estábamos atravesando por ahí, por donde está el Museo de Bellas Artes, qué sé yo. Y el remisero me dice, mire usted, serían las 9 de la noche. A esta hora la gente está paseando a los perros, corriendo. Yo donde yo vivo a esta hora estoy cerrando la puerta con triple llave. Es decir, no me animo a salir a la calle. Es decir, que el laburante es el que más sufre la inseguridad, claro, porque el rico se la paga. Exacto, y hay un término que lo usa Trump y a mí no me gusta usarlo, es el término woke, W-O-K-E. Es decir, toda esa cosa realmente no realista, no realista quiere decir que no viene de un estudio profundo de lo que pasa en la población, toda esa cosa de que si hay más policías me están quitando la democracia, no. Tiene que ser policías que te respete la democracia, ¿no? Gatillo fácil, ni un policía que te venga a dar un palazo, ni la policía de Patricia Bullrich, que en lugar de dedicarse a perseguir, a controlar la frontera, la gendarmería, para que no entre la droga, se dedica a reprimirse frente al Congreso para romperle el alma a los jubilados. Uh-huh. Es decir, creo que la inseguridad es un tema fundamental. Uh-huh. La inflación también, porque no la hemos resuelto también. Cuando hay elementos para resolverla, que no es precisamente o únicamente el déficit fiscal, ya está probado eso, no es una cuestión monetaria, es una cuestión mucho más allá de esa propuesta del liberalismo, ¿no? Acá vos sabés que no soy economista, uh-huh. Entonces esto está en meta decir que la mega, que la macro. Y bueno, agarré mi librito de Samuelson a ver lo que es la macro. Y la macro es el ordenamiento de la producción y el consumo. Y el sistema financiero es un auxiliar. El sistema financiero está para que se produzca y para que se consuma. En cambio, acá el sistema financiero es el fin último de Milei. La gente que hace guita con el carry trade. Entonces vos decís, no va por ahí. Y sin embargo tenemos la inflación. Milei ha convencido a todo el país que el déficit fiscal es el problema. Es decir, que el problema lo tenemos si en un ministerio el tipo que gana 2 mangos no produce lo que alguien diría que tiene que producir, que lo produce, pero bueno, nada. Es inmensurable, ¿por qué? Porque el trabajo del Estado no tiene la producción final como elemento mensurable. Y el otro tema es la corrupción. Y han ocurrido hechos de corrupción también dentro del gobierno. A ver, la diferencia está en esto, ¿no? Hay gobiernos que tienen corrupción adentro, que puede ser algo inherente al sistema, y hay gobiernos corruptos. Para mí este gobierno es corrupto. Sí, en su estructura fundamental, sí, es corrupta. Pero no pudimos desprendernos de los hechos de corrupción con la necesaria convicción de decirle al público: nosotros no somos corruptos, y los casos de corrupción los aislamos, los sacamos
y irán a la justicia, pero nosotros no lo somos. La moneda esta, pesos libra, el famoso 3%, etcétera, etcétera, son cosas de corrupción profunda dentro del Estado, y sin embargo todavía queda la historia que el corrupto es el peronismo. Ahora, vos fijate que esto es una historia que viene de viejísima data. En el 55 yo tendría 4 años, pero me acuerdo mi abuelo inmigrante, judío inmigrante, seguramente gorila, que me llevó a ver la fortuna de Perón, porque habían abierto una exposición acá en la Quinta Presidencial, donde ahora está la Biblioteca Nacional. Sí. Entonces, claro, Perón era el corrupto. Los militares que vinieron después fusilaban, se afanaron todo. No, eso era gente decente. La revolución libertadora era cosa de gente decente. Y bueno, hubo un triunfo histórico de la derecha, un triunfo histórico que fue asociar la corrupción con el peronismo. A veces hacemos esfuerzos para que tengan razón, Insaurralde. Es decir, porque aparte de corrupto idiota, decime si un corrupto necesita hacerse fotografiar con una mina tomando champán en el Mediterráneo. La verdad que es un poco es un poco bizarro, digamos, ¿no? Totalmente bizarro, flaco, sos un político. Y sin embargo el tipo va en un barquito. No, pero por ejemplo, yo no escuché, más allá de que quedó segregado a un segundo plano, pero no escuché una firme convicción de nuestra dirigencia, digo de la dirigencia nacional y popular, diciendo esto no es lo que nos caracteriza y vamos a correrlo todo el tiempo que aparezca, vamos a censurarlo, vamos a sacarlo de encima y vamos a llevarlo a la justicia, seamos nosotros. Es decir, en mis épocas de setentistas, yo hubiese dicho que Insaurralde había que fusilarlo. Sí, porque Insaurralde fue una porquería. Y sin embargo está por ahí, no sé, no sé si hay un proceso, no hay un proceso, pero no importa. En su momento pasó entre los pliegues del sistema. Estamos llegando, en unos minutos llegamos a la mitad del programa y estamos hablando de política. Yo después de la pausa quisiera que nos enfrasquemos un poco más en lo que es tu conocimiento, que es la programación, digamos, lógica o digamos, deseada para un país como la Argentina, que tiene recursos naturales, cómo desarrollarlo, cómo generar valor agregado, qué nos conviene producir. No es que tengamos que producir todo. No podemos. Claro, no podemos. ¿Con quién somos más complementarios? ¿Con quién no? Pero para cerrar el capítulo político te pregunto, ¿ves alguna posibilidad de alguna manera... No digo resucitar al peronismo, el peronismo parece que no se muere, el problema es que, no pero creo que estamos en una cuestión de cierto letargo, que yo no sé si el deseo va más rápido que la realidad y por eso deberíamos tener un poco más de paciencia en construir poder político. Me parece que no es el momento que uno pueda señalar como el momento de capitalizar política. Me parece que falta un poquito... de conducción y de claridad, como para construir masa crítica, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en este momento el peronismo debiera estar, porque este es un momento en que frente a nosotros está lo peor que puede ofrecer el sistema. Es decir, casi uno diría, un observador que viene de Marte diría, la tiene fácil el peronismo ahora, porque mirá a quienes tiene enfrente. Y sin embargo la tenemos súper difícil, pero porque nosotros mismos nos la estamos haciendo difícil. Es decir, digo nuestra conducción la está haciendo difícil, porque ¿qué más podés pedir que un gobierno tan absurdamente antipopular como para nuclear a los sectores nacionales, a los sectores populares? Y sin embargo, no lo podemos hacer. Hay algo que no estamos entendiendo, evidentemente, ¿no? Hay algo que se nos escapa. Vamos a tratar de ver después en la segunda parte cómo se programa esto que vos manejás, que lo manejaste también desde la gestión, y eso es importante como experiencia, para darnos un panorama de hacia dónde deberíamos apuntar con nuestros conocimientos, con nuestros recursos, la confluencia de conocimiento, recursos
y producción, porque finalmente alguien se nos está apropiando del trabajo nuestro, ¿no? Vamos a una pausa, Martín Loza ahí en los controles, y enseguida volvemos con nosotros los otros y con Eduardo Bortkin, ingeniero mecánico, pero bueno, hombre de gestión en la ciencia y la tecnología. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Bueno, estamos en Nosotros los Otros, segunda parte, con Eduardo Bortkin, ingeniero mecánico, pero básicamente uno de los tipos que más conoce de ciencia y tecnología en cuanto a la gestión, ¿no? Hemos tenido acá a Diego Hurtado también charlando con nosotros, también de ciencia y tecnología, con criterio político. Y cuando digo criterio político no digo partidario, aunque cada uno de nosotros puede tener la ideología que quiera, pero hay que tener un concepto político para desarrollar un plan, y ahí es donde te pregunto, Eduardo, ¿qué es lo que tiene la Argentina? ¿Qué puede planificar la Argentina entre educación, recursos y producción? Si combinamos todo eso en la cuota indicada de cada uno de esas disciplinas, seguramente vamos a tener un país que vaya para adelante, ¿no? Sí, mirá lo que tenemos hoy. Es decir, tenemos recursos naturales, tenemos gas, mucho gas, petróleo, Vaca Muerta estoy hablando, gas, sí, petróleo, más otros yacimientos convencionales, pero sobre todo Vaca Muerta. Tenemos litio, tenemos obviamente soja, trigo, maíz. Ahora, todo esto lo estamos explotando con el estilo de enclave extractivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros importamos maquinaria, importamos semilla, plantamos en el agro, sacamos el litio, sacamos el gas, sacamos el petróleo, para exportar y para consumo interno lo que haga falta, pero no le estamos poniendo valor agregado de conocimiento. Después tenemos una industria manufacturera, es decir, muchas de las cosas que usamos, los coches, etcétera, etcétera, se manufacturan en el país, pero nuestra industria manufacturera es una industria basada en ensamblar unas pocas partes hechas aquí y un montón de partes importadas. ¿Por qué? Y porque no tenemos nosotros la posibilidad de hacer en el país, integrarnos a la cadena de proveedores de las grandes multinacionales. No tenemos la posibilidad de hacerlo porque no tenemos los recursos, porque no somos capaces financieramente de comprar los equipos que hagan falta. Nuestras fábricas no pueden. Las multinacionales, ¿qué es lo que hacen?
cambian de modelo una vez por año, una vez cada 2 años. Nosotros, una vez que empezamos a producir, suponete que estoy produciendo la lucecita de un Peugeot, yo no la puedo cambiar si tengo una fabriquita cada 2 años. Entonces, todo eso es un problema. Eso repercute en la educación, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Yo estoy seguro que la educación, la ciencia y la tecnología son bienes culturales, pero fundamentalmente son bienes económicos. Es decir, no puede hacerse un país industrial, un país que progrese con su propio esfuerzo y no que esté sujeto a una distribución del trabajo internacional, si no tenemos una población educada y si no tenemos un desarrollo científico-tecnológico. Es decir, este micrófono, estos auriculares, etcétera, si son fabricados en el país, no sé si lo son, pero suponete que sean fabricados en el país, son ensamblando partes que hacen los proveedores, y esto lo hacen con una tecnología que han desarrollado las casas matrices en sus cuarteles generales, headquarters. A lo mejor con insumos que nosotros le proveemos. Es decir, absolutamente. Esto lo que pasó con Inglaterra desde el vamos, ¿no? Absolutamente. Y entonces, ¿cuál es el camino para salir de esto? Nosotros tenemos que reemplazar el conocimiento que está metido en cada una de las cosas que usamos, porque no nos lo van a regalar. Nadie regala tecnología ni conocimiento. Lo tenemos que reemplazar con nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo tenemos que reemplazar con nuestras empresas tecnológicas, que son INVAP, que son YPF Tecnología, que es la NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima en Energía Nuclear. Tenemos que evitar que las debiliten. Y sobre todo, tenemos que recuperar, por ejemplo, se habla muy poco, y a mí me llama la atención y me molesta que se hable muy poco, de la privatización de IMSA en Mendoza, la ex Pescarmona, que ahora era el Estado. ¿Construye satélites? ¿Fabrica satélites? No. Es INVAP. IMSA produce partes para centrales nucleares, produce partes para generadores eólicos, no partes para generadores eólicos. Es la empresa más importante que tenemos en el país en cuanto a capacidad productiva. Produce turbinas hidráulicas. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde yo puedo testear una turbina hidráulica. Por otro lado, yo no puedo vender una turbina hidráulica sin un testeo a escala. Y el laboratorio de IMSA es uno de los pocos calificados. Cuando vos recorres IMSA te das cuenta, aunque no tengas los números, que el equipamiento que hay ahí es enorme, es grandioso. Ahora lo hemos privatizado. Quiere decir que de ahora en más, si queremos hacer una central hidroeléctrica, y vamos a tener que tener autorización de la multinacional estadounidense que compró IMSA. Lo mismo para un reactor nuclear, y no estoy solamente hablando de un reactor de potencia, por ejemplo, partes del CAREM. Eso te iba a preguntar sobre el CAREM, que son unas soluciones a medida. Exacto. ¿No? Partes del CAREM se estaban terminando de hacer en IMSA. Este gobierno discontinuó el CAREM, básicamente. Entró con otro proyecto, que es un proyecto para hacer reactores. Todo el mundo, en todos los países del mundo, están tratando de desarrollar lo que se llama Small Modular Reactors, es decir, los reactores modulares pequeños. Yo hace un par de años estuve en Canadá. Canadá necesita hacer esos reactores. ¿Por qué? Porque ellos, para extraer petróleo en el norte, tienen un petróleo sólido, entonces necesitan inyectar agua a altísima temperatura presión, y presión para sacarlo, y para calentar ese agua gastan mucha energía, es decir, lo que no es del todo conveniente ni muy conveniente, y por otro lado generan gases de efecto invernadero. En cambio, con un reactor nuclear pequeño, ellos resolverían ese problema. Bueno, Estados Unidos... Ahora, en la planificación hay que tener en cuenta también las posibilidades económicas de desarrollo. Sí. Y estoy recordando algo que muchos economistas acá frente a estos micrófonos me recordaron, que es la ley de inversiones financieras, la ley de inversiones extranjeras. No, la ley que orienta el crédito
de los bancos, la ley de entidades financieras, ahí está, no me salía. Sí. La ley de entidades financieras que les permite a los bancos en este momento especular con el encaje bancario, etcétera, etcétera, sin orientar el crédito hacia el lado productivo, ¿no? Es decir, no tienen ninguna obligación ni ningún direccionamiento de los depósitos de la gente hacia, digamos, hacia la producción. Entonces, hacen lo que quieren, hacen especulación, evidentemente. Claro, ¿no? Estamos pervirtiendo la motivación del sistema financiero. Bueno, desde el año 76, que el gobierno militar... y eso no se cambió y nunca. no se cambió ni siquiera con un gobierno nacional y popular. Ahí tenemos hay sectores donde nuestros gobiernos nacionales y populares no tuvieron la fuerza para entrar, seamos concretos, ¿viste? Porque si no parece que se olvidaron o que fueron cómplices. No tuvieron la fuerza para entrar. Intervenía el sistema financiero, o tenés mucha fuerza o te producen un descalabro que en 3 días el país está temblando. Y entonces son puntos que el campo nacional y popular debe, están en nuestro débito. Pero sí, y entonces vuelvo a esto, digo, reconstruir el sistema productivo es imposible si nosotros no desarrollamos paralelamente el sistema de ciencia y tecnología. Eso no quiere decir... ¿Y hacia dónde lo orientarías vos, el conocimiento? Claro. Ahí... Mira, yo creo que un ejemplo importantísimo que fue durante la segunda presidencia de Cristina fue YPF Tecnología. YPF Tecnología fue 51% YPF, 49% CONICET, en donde la cosa funcionaba así. En el edificio de YPF Tecnología en Berisso había una cantidad de equipo científico impresionante, y los científicos de CONICET podían trabajar ahí, obviamente en temáticas que le interesasen YPF, pero el rango de temáticas que le interesa YPF es gigante, o que le debiera interesar YPF. Entonces, podían trabajar ahí como parte del staff. En mi gestión logramos algo que los chicos y chicas venían pidiendo, chicos y chicas, no son tan chicos y chicas, pero yo tengo cierta edad, así que la mayoría... Estás hablando de edad media, que es la edad productiva de los científicos. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Che, yo soy de CONICET, no por eso tengo que ganar menos que el tipo que está sentado al lado mío haciendo lo mismo que hago yo. Bueno, logramos que YPF nivelase los sueldos, en YPF es muy importante, aparte de lo que cobras mes a mes, la gratificación anual, los empardás en gratificación anual. Lo único que no los pudiese empardar es en el descuento cuando compran nafta. Pero bueno. Así que, y después había una cantidad enorme, 100 y pico, de investigadores que sin ir a trabajar al edificio de Berisso, trabajaban en sus unidades ejecutoras, pero sobre programas desarrollados y solicitados por ITEC. Es decir, ahí tuvimos... Contame algunos, como para tener una idea. Por ejemplo, nosotros empezamos a desarrollar, junto con CONICET y junto con la Universidad Nacional de La Plata, la fábrica de baterías de litio. Ajá. Es decir, ahí hicimos realidad el hecho de que el litio no está para ser exportado sin industrializar, sino que el litio está para producir algo con mayor valor agregado. Desarrollamos esa fábrica y dentro de ITEC desarrollamos lo que era la fábrica de material catódico, es decir, el cátodo de las baterías se hace con un material especial que se llama litio hierro fosfato. Bueno, eso lo desarrollamos. Ahora, socios CONICET, la Universidad Nacional de La Plata e ITEC. ¿Cuál fue el problema más grande que nosotros tuvimos para desarrollar esa planta? Conseguir litio. Porque todo el litio argentino está en manos de empresas multinacionales y no querían vendernos. No querían vendernos litio porque las órdenes eran no vender litio en el país. Chile, desde la época de Pinochet, que no era precisamente un gobierno nacional y popular, las empresas que producen litio en el salar de Atacama tienen la obligación de que 30% del litio, si hay demanda, se vende en el país. Acá la obligación es 0. Cada provincia lo decía. Al final consiguieron unas pocas toneladas de litio, porque Catamarca intervino por presión del gobierno nacional para que nos vendan litio. Increíble. Paralelamente desarrollamos una escuela
para trabajadores industriales, porque la fábrica de baterías de litio tenía que ser operado por gente, y eso anduvo. Lo cerró la actual dirección de YPF, y se va a hacer cargo de esa planta la Universidad Nacional de La Plata. Pero por ahora esa planta está sin operar porque, bueno, la cerraron. Otro proyecto que me pareció interesantísimo, nosotros en todo lo que es los gasoductos, vos tenés que cada tantos años inspeccionar los gasoductos para ver que no se estén corroyendo, que no puedan explotar concretamente. Lo que se hace actualmente en el país, viene una empresa alemana, una empresa americana, trae lo que se llama un torpedo, lo mete adentro del gasoducto y por un tema de flujo magnético disperso, no viene al caso qué es, inspecciona las paredes del gasoducto, lo graba toda esa inspección, ellos lo procesan en sus casas matrices y te lo dan. Nosotros nos reunimos con YPF, con Transportadora de Gas del Norte y con Transportadora de Gas del Sur, todas empresas privadas, y le dijimos, ¿ustedes les interesaría desarrollar algo así? Los tres nos dijeron que sí. ¿Por qué? Porque hay un problema de disponibilidad. Es decir, si vos tenés todas las inspecciones programadas, está perfecto. Si vos tenés un accidente que tenés que hacer una inspección fuera de programa, no conseguís el torpedo. Entonces empezamos a desarrollarlo con INVAP. Fuimos ITEC e INVAP. Eso es otro programa caído. Es decir, cuando nosotros nos fuimos en diciembre del 2023, ese programa se cayó. Otro programa que me llamó muchísimo. ¿Para el torpedo logramos desarrollarlo? Sí, desarrollarlo en planos, pero el torpedo no se construyó nunca. Construyó. Otro programa que ni siquiera voló al nivel de poder desarrollarse así. YPF tiene el problema de que la roca de Vaca Muerta es más dura y tiene más temperatura que la roca similar de Vaca Muerta que hay en Estados Unidos, que se llama Permian. El Permian tiene 450 perforaciones por año. Vaca Muerta tiene 40, es decir, es lo mismo geológicamente, pero hay mucha más inversión. Y nosotros estamos utilizando las herramientas que las compañías de servicios nos traen, que son las que usan en el Permian. ¿Y qué problema tenemos? Que como las condiciones de trabajo son peores, se rompen más seguido. Entonces nosotros habíamos comenzado entre YPF e ITEC a desarrollar una herramienta de perforación direccional argentina, orientada a Vaca Muerta. Eso se cayó también. Y acá viene el tema, ¿qué pasa con los proyectos? Es decir, yo no creo que estos tipos no continúan los proyectos porque no entienden. No, yo creo que hay gente que entiende. El problema es el siguiente: cuando vos desarrollás tecnología nacional, tenés dos problemas. Una, comerte el desarrollo, pero segundo, comerte la curva de aprendizaje. Es decir, yo te doy una herramienta made in Argentina que la vas a usar por primera vez y tenés que pensar que unos 6, 7 meses vos vas a estar aprendiendo a usarla, produciendo menos. Eso es la parte que cuesta más en la Argentina imponer. Es decir, yo veo que ITEC, que podría tener realmente enormes posibilidades, hoy está sujeta a hacer solamente lo que es urgente. Y el ritmo de producción será el que dicten desde arriba, desde el norte. Exactamente. Si quieren 10 litros, se va a producir 10 litros, pero no más. No más, exactamente. Así que bueno, yo lamento eso. ¿Qué otras posibilidades tiene la Argentina digamos, de orientar la producción? Una es la parte que vos estás describiendo, que es la parte energética, pero seguramente a nivel industrial también debe haber otras aristas interesantes para desarrollar. Sí, nosotros a nivel industrial podemos pensar, por ejemplo, en todo lo que es la producción automotriz. Nosotros estamos con una producción automotriz que en promedio está importando el 25% de las autopartes. Perdón, en promedio está importando el 75%. Y el 25% se produce acá. Y eso es un golpe enorme en la economía. Ahora... Y para eso no necesitas gran tecnología tampoco. No. Y podés aumentar... necesitas la decisión de hacerlo. Ajá.
Bien. Necesitas la decisión de hacerlo por parte de las fábricas, cosa que no la van a tomar nunca porque no les conviene. O la decisión política del gobierno es decir, mirá, de acá hasta tal fecha vos tenés que ir disminuyendo la cantidad de partes importadas que hay en el equipo porque si no, no vas a poder seguir. Ya hablamos del tema nuclear, otro tema fundamental. El tema en el nuclear. que estamos desarrollados, ¿o sí? Estamos desarrollados, pero por ejemplo el CAREM, que se vino desarrollando con un programa que arrancaba, se paraba y que durante el último gobierno, con la CONEA bajo la conducción de Adriana Cerquís, etcétera, había avanzado un montón. Bueno, ese programa se detuvo. El CAREM era no solamente un reactor útil para el país, era un equipo de exportación. Es decir, nosotros con el CAREM, como charlábamos antes, podíamos satisfacer una demanda mundial que no está satisfecha. Es decir, los que llaman Small Modular Reactors, es decir, reactores modulares pequeños, están en gran demanda en el mundo. Nosotros podíamos llegar a tiempo y no vamos a llegar. La cuestión económica me interesa, ¿no? Porque, a ver, en general la crítica siempre es que la gente de la academia, la gente de la industria, sabe poco de la economía. ¿Hay alguna forma de evaluar lo que vos estás diciendo? En este caso, con el CAREM está siendo claro, ¿no? Es decir, es una demanda internacional, tiene valor agregado, entonces es fácil conseguir financiación. Ahora, por ejemplo, antes dijiste, podemos limitar a las terminales automotrices en la cantidad de autopartes extranjeras. Ahora, tenés que financiarle a alguien acá que produzca eso que vas a sustituir, ¿sí?, de importación, alguien que oriente el crédito hacia ese lado. Por eso se me ocurrió preguntarte y congeniar esta pregunta con el tema de las pymes, ¿no? Es decir, una economía pyme funcionaría bien en la Argentina si la financiamos y la desarrollamos con mayor intensidad. Mira, yo creo que las pymes son parte de un esquema de desarrollo, pero no lo van a conducir. Es decir, las pymes se tienen que acoplar a un sistema de desarrollo, pero no ser los nodos principales. Los nodos principales tienen que ser las grandes empresas, públicas o privadas. Y digo públicas, por ejemplo, YPF, por ejemplo, la CONEA, etcétera. Y digo, por ejemplo, BENC, que ahora está ninguneada totalmente, la que iba a ser el Tronador 2. Y digo privadas, por ejemplo, el Grupo Techin. El Grupo Techin ha importado cosas, pero también ha desarrollado en el país cosas. Yo durante muchos años dirigí el Centro de Investigación de Tenaris, que es la fabricante de tubos de acero sin costura de Techin, y yo creo que en ese sentido el Grupo Techin, si le marcás la cancha, va a ser una parte importante. Ahora ellos nos marcan la cancha. No, bueno, por eso. Se ha dado vuelta la taba por una falta de conducción también de parte del gobierno. El pronóstico que vos estableces, bueno, si seguimos así, evidentemente vamos a seguir siendo una factoría y a lo sumo proveedores de materia prima. ¿Pensás que hay posibilidades de crecer, de desarrollar una economía basada en la ciencia y en la tecnología y no solamente en el trabajo físico de los argentinos? Yo pienso que habría posibilidades si producimos un vuelco político, un vuelco en la forma de pensar, de ver de los argentinos. En este momento, después de las últimas elecciones, para mí está clarísimo que por razones que yo no alcanzo a distinguir, es decir, por ahí seguramente sé mucho más de fierros que de analizar el por qué la gente piensa de una determinada manera, pero en este momento no estamos bien. Es decir, en este momento se ha invertido las cosas y el sector nacional y popular es casi un sector minoritario. Entonces, lo veo difícil, lo veo muy difícil. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que ya estamos teniendo en CONICET, los chicos se van.
Pero no es la primera vez, por eso te pregunto si hay algún tipo de expectativa, porque ya nos pasó esto en 2001, se fue mucha gente. Sí. Tengo amigos que se han ido y no han vuelto, ¿no? Es decir, vuelven a pasear, pero después hubo un plan de recuperación de científicos. El plan Raíces. Exactamente, que Cristina llevó adelante, que fue muy exitoso. Pero bueno, siempre hay posibilidades de continuar. La cuestión es que cómo construir esa mayoría necesaria para... Claro, primero hay que resolver el problema político. Es decir, primero tenemos que tener, como vos dijiste, una mayoría necesaria que quiera rehacer el país, porque en este momento están destrozando mucho este país. Primero tenemos que tener esa mayoría necesaria, y a mí no me queda claro que estemos en la canaleta que nos lleva a reconstruir eso. No, a mí me preocupa que sigamos siendo relatores de lo que vemos y no constructores de un futuro. Y ahí es donde me parece que está la falla no digo de la dirigencia, de todo el estamento político. En este momento tenemos tecnócratas en el gobierno, tenemos, dirigentes bizarros. Ayer lo que vimos fue una vergüenza. Una vergüenza nacional. Nunca he visto un congreso con tanta pobreza intelectual como la de ayer y tanta bizarría en las expresiones. Y me parece que eso es un espectáculo que no va a perdurar. Me parece que la realidad va a ser mucho más trágica y va a generar alguna reacción. Mientras tanto, el campo nacional y popular está en un letargo que parece difícil de conmover o de sacar de ese... Es muy difícil que la gente nos apoye hoy al campo nacional y popular. Bueno, estamos diciendo lo que queremos hacer. Es decir, no hay una propuesta de decir, bueno, en la industria queremos hacer esto, o con el país queremos hacer esto, o con el sistema financiero queremos hacer esto. Seguimos siendo un país. En este momento hay empresas que están cerrando porque no pueden competir contra las importaciones. En este momento la fuga de dólares por temas de turismo al exterior es gigante. Es decir, la gente va al exterior, tarjetea cosas que compra. Aparte, las grandes empresas también remiten a sus casas matrices la ganancia sin reinvertir en el país, lo cual produce una fuga enorme también de dinero. Claro, es decir, es como que de repente seríamos agresivos si le decimos a las grandes empresas qué tienen que hacer con el dinero que ganaron en la Argentina. Pero si no lo decimos, también perdimos. Claro, es una locura lo que estamos viviendo. Y ahora ya no es la viejita que lloraba porque quería comprar $100 y el cepo no la dejaba. Ahora los viajes al exterior salen cargadísimos de gente y son miles de millones de dólares. Y no estoy exagerando. Mientras tanto hay una gran población que no puede viajar siquiera en su... No puede viajar en colectivo. Eduardo Borkim, te agradezco que hayas venido en esta tarde calurosa de Buenos Aires en este principio de verano, pero bueno, de alguna manera nos sacaste de cierta ignorancia con respecto a los temas que tienen que ver con el posible desarrollo económico y la construcción de un país que esté basado en la ciencia y el conocimiento, básicamente, ¿no? Me parece que tenemos que apostar a la educación, al conocimiento y al desarrollo armónico entre producción, conocimiento y economía. Me parece que nos falta ese vínculo, entenderlo y explicarlo. Y explicarlo traduciéndolo a un programa político. Sí, yo te agradezco la invitación y sobre todo creo que lo que nos falta, volviendo a lo que decías vos, es que entendamos que la economía no es manejarse en finanzas para con 5 mangos ganar 10. Es decir, es otra cosa. De algún lado salen esos 10 y alguien se perjudica. Exacto. Alguien perdió. Gracias, Eduardo Borkim. Gracias a vos. Nos encontramos en una semana aquí en Nosotros los Otros. Ya viene Que Nadie Nos Escuche con Mauro Bello. Martín Loza, muchas gracias por estar allí en los controles. 7 días menos 1 hora y estamos de vuelta aquí en Radio Caput. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.
En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar,